A todos, hoy Jueves Santo, un día muy especial, donde celebramos la Pascua, donde celebramos la vida de Jesús como ejemplo y testimonio para cada uno de nosotros. Jesús fue enviado por el Padre para que lo imitáramos, lo siguiéramos, tomáramos sus marcas, camináramos con Él, viéramos su amor. Él dejó muchas instrucciones en la tierra en la cual cada uno de nosotros teníamos que cumplir. Y hoy Jueves Santo Él salió a buscar discípulos, a buscar a quien Él les podía entregar su manto, a quienes Él podían llevar el Evangelio, a quienes ellos entregarían su vida por Él, a quienes Él se atreverían a predicar el Evangelio de Jesucristo. Él está buscando familias completas, porque Él dejó promesas, como decía yo ayer, las promesas de Dios, que como las permaneció con Abraham, Isaac y Jacob, como las permaneció con Moisés y también con Noé y con todos aquellos hombres y mujeres que en el camino su Abba Padre le había llamado que los fuera a buscar para que ellos guiaran un pueblo. Es un privilegio ser escogidos por Él, es un privilegio que Él nos escoja. Y es tiempo en este día de reflexionar mucho nuestra relación con Dios como sus discípulos para seguirle en este año más que nunca, para evangelizar, para tener un corazón íntegro, limpio, en integridad. Él dejó muchas instrucciones y entre esos lo primero que Él hizo fue buscar a aquellos 12 en la cual Él le iba a dejar instrucciones para que fueran impartidos en el mundo. 12 apóstoles Él cogió, de los cuales esos 12 apóstoles, cada uno de ellos tiene una historia muy linda, un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos el llamado de Jesús para impartir el ministerio. Y este es el tiempo de los apóstoles, esta es la década de los apóstoles y esta es la década de que se levantaremos y levantarán cosas grandes para guiar a un pueblo y a unas naciones enteras y multitudes en las ciudades a los que fuimos llamados apóstoles y profetas para traer la palabra de Dios. En esta mañana quiero compartirte el propósito del por qué Jesús le dejó a ellos o por qué Él hizo la cena y el lavado de los pies. Pues saben que estamos haciendo el devocional familiar en la noche. Es el momento de que ustedes los padres se encierren a buscar de Dios y después busquen sus hijos. Es para dejarles un legado. Lo más importante, padres, es que ustedes le dejen un legado. Y si no están los padres juntos y está la mamá, pues déjale un legado. Y si está el papá con ellos, pues entonces compártelo con ellos. Pero de verdad que necesitamos dejar un legado en las nuevas generaciones. Y yo fui una del legado de mi familia, escogida de todos, para llevar la mejor parte, como dijo María, la de Betania. Dios me dejó a mí la mejor parte, ser una discípula de Él y ser una evangelista, ser una profeta, una pastora, llevar su evangelio a donde Él quiera que vaya y aquellos a quien quieran recibir el manto que yo entrego en esta casa, a la palabra, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las familias completas, porque es el anhelo de mi corazón impartir lo que Jesús un día me entregó. Ayer compartí la palabra de Casa de Paz de los 4 enemigos de la fe, como era la incredulidad, como era la vista, el ver como Jesús ve, el poder entender que había que dejar el miedo y el temor. Hoy siento tanto su presencia porque le impartiremos y dejaremos legados a nuestros hijos y dejaremos legados. Muchas veces Jesús se sintió tan triste de ver a aquellos que lo rechazaban y eran mis lágrimas estos domingos cuando yo oraba de sentir cuánta gente rechazaba el manto que uno carga y que uno lo pelea y uno va y corre a dárselo a muchos hijos, pero los hijos se levantan contra la autoridad, tanto naturales como espirituales, y se levantan y rechazan, y por eso es el dolor. Jesús sabía que él lloraba en la presencia de Dios, pero el Padre le había dicho que fuera a escoger esos 12 y que a esos 12 les impartiera la bendición.
pues este es el tiempo en que Dios guarda esos mantos, ese manto de Él, para entregárselo a quien Él quiera en este tiempo. Hay mucha gente levantada contra la autoridad. Ellos caminaban con Jesús y muchos de ellos se levantaron contra Jesús, lo irrespetaron, lo deshonraron. Hubieron tantas cosas que tal vez Jesús conocía, las debilidades que habían en ellos, pero Él sabía que esa había sido la asignación de Dios, pero que Dios a la final era el que tenía la última palabra. Entonces en esta mañana quiero compartirte en Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla y con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: ¿qué estás lavando? No necesitamos sino lavarte los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, pues no todo. Una de las cosas que Jesús quiso enseñar a través de la Santa Cena, a través del lavado de los pies y a través de la conversación que tenía con ellos, era que respetaran las decisiones que el Padre le había entregado al Hijo para entregar a los discípulos. Es día de arrepentimiento, es día de orar, es día de pedir perdón a Dios, de no reconocer la autoridad puesta por Dios en la tierra. Ellos se sintieron mal después cuando ya Él iba directo a la cruz, pero Jesús vino con órdenes del Padre, a orar al Padre, a traer la bendición del Padre. Nosotros los apóstoles y profetas, lo que oímos a Dios hablar es lo que traemos al pueblo. Y hay mucho pueblo que tiene el corazón dañado con el tema de la autoridad. No puede ser un discípulo de Dios, no se le puede entregar una asignación. A muchos se les entregó asignaciones y las asignaciones las tiraron, las menospreciaron. Por eso eran mis lágrimas todo este tiempo, el dolor de sentir, de cómo el Señor daba la palabra a muchos y se las entregaba y los había llamado a la unidad, a que ellos fueran unidad. Pero ellos mismos, Jesús los reunió ante la fiesta de la Pascua y sabiendo Jesús que su hora había llegado la hora ya en que Él tenía que partir hacia el Padre y que tenía que entregar mucho legado en la tierra. Hay mucha gente que perdió el tiempo, hay mucha gente que dañó el corazón, hay mucha gente que se rebeldizó con ese manto para formar discípulos. Hay tanto desorden dentro de la casa, hay tantas cosas que hay que arreglar, hay tantas cosas que hay que respetar. Por eso Él decía, cuando Él falte, les iba a hacer falta. En estos días yo leía esa palabra y presentí las cosas que ocurrieron, del porqué de cosas que ocurrían dentro de lo que Dios estaba llamando. Y algo muy tremendo, y es que se levantó de la cena y se quitó su manto y lo puso y lo ciñó. Muchas veces llegó un momento en que yo obedecí a Dios en muchas cosas, empezando el ministerio, y una de las cosas que obedecí, no imponer manos. Duré años, muchos años, obedeciendo que la gloria se la lleva a Él y no se la lleva a uno. Jesucristo se ciñó al Padre en todo,
Aún teniendo 12 años, como yo decía ayer, a los de él decían, las cosas de mi Padre me es necesario estar. La pasión que uno siente por el Señor. Una de las cosas que las mujeres en la iglesia sienten tanta pasión, y siempre se los dije a ellas, cuando tu esposo te pregunte por qué tanta pasión, era que Dios puso la pasión en María. El ángel de Gabriel se le presentó a María y ella lo hacía por sus hijos y aún por su esposo. Pues estos son los días, mujeres de Dios, aquellos precios, aquellas lágrimas que tú derramaste por ese varón que Dios te ha dado y por esos hijos. Te impresionarás ver respuestas de Dios. Veremos respuestas. Sé que voy a ver muchas respuestas de lo que Dios está hablando. Y una de las cosas que trajo el propósito de Jesús en lavar los pies a los discípulos y hacer la cena con ellos era anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y en este día es un día para tú estar en familia y buscar algo, pero primero enciérrate a orar. Si tú como autoridad de la casa has pecado contra Dios, has faltado a Dios, has hecho cosas que no están bien, no vayas a lavar los pies de tus hijos si tú has mentido, si tú le has robado a Dios, si tú no eres su discípulo. Eso era lo que representaba Judas. Judas representaba aquel que no era digno de llevar su manto. Pero hoy le damos gracias al Señor de que ya Él resucitó hace más de 2000 años y a través del Espíritu Santo que nos ha dejado la interpretación de la palabra dirigida por su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es quien revela la palabra a sus apóstoles y sus profetas, trayendo palabra de vida al cual Dios nos da la palabra para llevarlas y enseñarla. En esta mañana yo quiero compartir contigo que hemos sido llamados a la unidad. Jesucristo, el propósito que le dejó fue que fuéramos la unidad, que nos amáramos los unos a los otros. Y le dijo que uno de los problemas más grandes en la iglesia de hoy es la falta de unidad. ¿Por qué? Porque la mayoría han visto la misma situación, los problemas entre pastores, entre liderazgo. Mucha gente pierde el amor en estar en la casa de Dios, porque el liderazgo no es testimonio a las ovejas. Llegó el momento de que en este tiempo seas testimonio en tu casa y seas testimonio en la casa de Dios, seas testimonio en la empresa, seas testimonio. Es el momento de caminar en la lealtad, en la fidelidad y la integridad que fue los legados que Dios le entregó a Jesús para que se nos fuera entregado a nosotros. Él dijo que habláramos con la verdad. Él dijo que saliéramos de la mentira, del engaño y de la envidia, que saliéramos de ahí y aprendiéramos que no te vayas más allá y ni te subas a lugares altos donde todavía a ti no te ha sido entregado. El que es oveja sea oveja, el que es discípulo sea discípulo, el que es líder y su líder de casa de paz aprenda a tomar autoridad y a rendir cuentas. El que es llamado a ser mentor, anciano, diácono, pastor, evangelista, maestro. No tomes cosas y no menosprecies lo que Dios no te llamó a hacer. Sabes que hay muchas cosas de las cuales yo hablaba ayer en la casa de paz. Era eso, de empezar a santificar la casa. Quien tiene que santificar la casa se llama la cabeza del hogar. Tiene que ser testimonio a los hijos. Y entre ellos y la congregación nunca se ponen de acuerdo sobre temas básicos y cómo ellos vienen a la división. Cuáles son aquellas cosas que Dios te llevó a encerrar a tu casa para que fueras testimonio. ¿Por qué no podemos obedecer las órdenes de Dios? ¿Por qué? Qué bueno es tener profeta en casa, qué bueno es tener apóstol en casa. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es dirigida a lo que el reloj de la hora de Dios, de lo que Dios está hablando a la iglesia. En esta mañana, la falta de unidad también ocurre en las familias, en el gobierno, entre los hombres de negocio, entre las diferentes razas, edades y culturas. ¿De qué nos está hablando Dios? ¿Por qué nos encerró en las casas? ¿Por qué nos llamó a compartir en la casa? Porque es problema de división, es problema que no hay unidad, no hay unidad. La unidad. Hay un ministerio de unidad.
Jesucristo vino a traer un ministerio de unidad, a traer sus discípulos. Por eso en todas sus enseñanzas Jesús mostraba la unidad que existía entre Él y el Padre. Tiene que haber una unidad entre tu autoridad y tú como su discípulo o su discípula de la autoridad. Tienes que ser leal, tienes que ser fiel. ¿Cuántas cosas tú le fuiste infiel y leal a tu cabeza? ¿Cuántas cosas tú fuiste leal e infiel a tus padres? ¿Cuántas cosas tú faltaste a la autoridad? ¿Cuántas cosas le fuiste infiel y le fuiste inleal? Jesucristo les enseñó a los discípulos que tú sí sea sí y tú no sea no. Y en este tiempo que Él hablaba y actuaba como el Padre, le rendía cuentas al Padre de todo lo que hacía. Siempre ponía la voluntad del Padre por encima de la suya. Una de las cosas que Jesús aprendió en su lugar de devocional con Dios en la madrugada era irle a rendir cuentas a Él e irle a rendir cuentas. Te hago una pregunta: ¿cuántos discípulos yo, que como cabeza de autoridad supe y sé y conozco a través del Espíritu Santo, me muestra sus corazones, sus pensamientos? Entonces, en Juan capítulo 17, versículo 20-21 dijo: mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh el Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú nos enviaste. ¿Cómo puedes tú ser uno con tu cabeza si tú le has sido infiel, desleal, deshonesto, hipócrita? Muchas veces has querido tomar a través del espíritu de la familiaridad, a través del espíritu de la incredulidad, a través de no tener una vista. Sabes que hay que haber reverencia. Sí, Señor, no, Señor. ¿Cuántos años yo enseñé esta palabra? ¿Cuántos años enseñé la cruz en la iglesia? Que hubiera respeto hacia la autoridad, que hubiera respeto a los unos a los otros. Cuánto irrespeto dentro del hogar, cuántas cosas irrespetan, que Dios está hablando de cosas y tú sigues haciendo lo mismo. Cuántas veces tú irrespetas el consejo de los padres. ¿Y sabes qué es más duro? Que después que tus padres no estén, las veces que ellos te dieron los consejos, tú no los tomaste. Además, la Biblia nos enseña que un reino dividido no puede permanecer y una casa dividida tampoco puede permanecer. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si tu reino está dividido contra ti mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si usted tiene un negocio y el diablo quiere meter sus sucias manos, el arma mayor calibre que va a usar es la división a través del dinero. Por eso Dios sacó a la luz desde el año pasado, a finales, empezó a sacar la gente que traicionaba dentro de los negocios, dentro de las casas, encontrar cuántas cosas te pudieron robar las personas que te servían en tu casa, cuántas cosas se perdieron, cuántas cosas vinieron a traer situaciones. Y usted, por el espíritu de la incredulidad, por el espíritu de no tener una visión clara, por tener miedo a quedarse solo, usted toleró muchas cosas. Uno no las puede tolerar. Uno tiene que levantarse como autoridad y poner disciplina al discípulo y poner disciplina, porque hay exhortación a través de la palabra y no podemos decir que Dios no ha hablado todo este tiempo, porque Él sí ha hablado a través de su palabra. ¿Qué es la unidad? Es el estado de ser uno, es estar en armonía, de comunión, acuerdo, es ser uno en mente, en espíritu con los demás. Unidad es estar unánime juntos, como lo leíamos, y los eslabones de una cadena, así como una cadena. ¿Sabes qué?
como una cadena. La evidencia de que Dios los unió a alguien es que usted habla lo mismo. Es que usted habla lo mismo. Si usted está unido, sabe qué va a pasar con el Padre. Si usted está unido y conectado con esta casa, si usted deja de estar escuchando otras prédicas, a otras personas diferente a la autoridad puesta en su casa, ¿sabe qué va a pasar? Usted no la va a obedecer, usted se va a venir en contra de la autoridad. La palabra de Dios dice, si tienes la misma mentalidad y el mismo espíritu, usted ya habla lo mismo que habla su autoridad en casa. Habla así como habla su apóstol, su profeta, así como habla su pastor. Así hablamos y lo seguimos. ¿Sabes por qué? Porque son discípulos puestos por Dios. Pero aquellos que llevan el ADN de la cabeza, si no llevan el ADN de la cabeza, a usted le va a fastidiar y a usted le va a tocar venir a la cabeza y decir que el gobierno no está bien puesto. Aquellos que quieren volarse la cabeza de la iglesia, aquellos que quieren volarse la cabeza del hogar, aquellos, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios está buscando, que haya respeto a la autoridad, al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Es el momento que esa unidad revelada en el hogar es impartida en la iglesia y de la iglesia sale a la ciudad. ¿Cuántas cosas se siente Dios? Por eso Él dijo que Él empezaría a disciplinar desde su casa, que Él empezaría a hablar a aquellos que están en desorden espiritual y pierden sus posiciones de rango, autoridad en la casa. Muchos en estos días, ¿por qué yo lloraba ese domingo y el otro domingo? Porque yo había visto a muchos que yo les había entregado posiciones de ser cabeza y menospreciaron lo que Dios les había dado. Otros prefirieron esperar y guardar, y a ellos se les será entregado ese manto y esa honra, aquellos a quienes guardaron la honra, porque los discípulos se conocen y prefirieron, se fueron por la ambición, todavía no estaban preparados para ser llamados y se fueron a prepararse para ser llamados. La gente inmadura, tú no puedes ponerle la carga a tu hijo mayor, la carga de tu casa, cuando esa es la carga tuya como padre y madre. Tú no le puedes poner la carga a tus nietos. ¿Sabes? Porque eso no es de Dios, pero Dios sí nos llamó como familia a tomar posición y enseñarle, porque un día saldrán de casa. Y un día, antes de estos días, yo puse una predicación en la iglesia sobre la canción de que los hijos, era una canción del mundo, pero era una canción que creo que fue hecha también en el Señor, porque hay tantas cosas que a tanta religiosidad, que la gente está metida en cosas que de pronto no tienen sentido de ser, pero hay cosas que Dios también, cuando uno las entiende en el Espíritu, en aquel entonces yo estaba conociendo del Señor, pero mi hija se casaba y era la gran satisfacción en mi vida de ver todo lo que Dios me dio en su matrimonio. Todo. Y doy gracias a Dios porque lo primero que le enseñé a ella desde pequeña, desde los 8 años, le enseñé sin saber que mi yerno, que lo amo muchísimo, porque sé que Dios lo ama y porque sé que Dios fue quien me lo entregó. De verdad que le doy gloria a Dios por mis nietos, por mi familia. Si tú no te sientes satisfecho con tu familia, si hay divisiones y hay faltas de perdón dentro de la casa, pues que en el día de hoy se sanen los matrimonios, unjan a sus hijos y aprendan a perdonar y tengan misericordia de sus padres. Porque Él dijo, volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos de los padres. Por eso esa adoración que dice que habían cosas que no entendíamos
y las adorábamos y cantábamos todas esas adoraciones mientras estábamos en el templo, sin saber que este tiempo venía. Pero hoy yo estoy agradecida con el Señor, cuánto nos ama Dios, que hoy podamos ver esta gran bendición. La palabra de Dios en Deuteronomios 32:30 dijo: ¿cómo podrías perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no hubiese vendido y Jehová no lo hubiera entregado? Ya en el Antiguo Testamento estaba siendo anunciada que Él mandaría a su Hijo y que sería entregado. Si usted actúa solo, triunfará solo, pero nadie lo seguirá. Todos aquellos que traen las divisiones en la iglesia, Dios conoce sus corazones y a la final el camino de su vida es quedar solo, porque nunca pudo. La verdadera unidad la da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero representadas en la autoridad en la tierra. Hay mucho orgullo en el liderazgo, hay mucha prepotencia, hay mucha hipocresía, hay mucha envidia, hay cosas que hay que ser humildes y sumisos. ¿Sabes qué? Pídele perdón a Dios si te viniste contra la autoridad, murmuraste contra ella, porque siempre tu autoridad espiritual, los que fuimos llamados verdaderamente, porque hay muchos que se dice que son llamados y no fueron llamados. Y pues Dios va a tomar su posición en este tiempo de cerrar muchas cosas. Va a cerrar muchas iglesias, va a cerrar, el mismo Señor lo va a hacer, porque el pueblo está siendo engañado. El pueblo no está siendo enseñado a la verdad. Y hay muchos hijos que el manto que sus padres no tomaron correctamente, lo tomarán los hijos. Pero hay cosas que solo Dios está en su soberanía. Si actúas solo, triunfarás solo. Pero cuando te unes a otros, que hablas el mismo idioma, que estás en el mismo espíritu, en la misma unidad, con usted su victoria será repotenciada, triunfará sobre muchos y usted ha tenido grandes victorias, pero aún mayores nos esperan en esta unidad que viene. Dios está sacudiendo la iglesia, Dios está sacudiendo en la casa, está llevando el amor, la unidad. Dios está sacando la mentira, el engaño y la envidia, aún dentro de la misma casa. Lo opuesto de la unidad es la división. Es una palabra compuesta que significa diverso y sin visión. Punto de vista, es decir, que cuando hay división, hay visiones diversas o diversos puntos de vista. De allí surgen opiniones, propósitos, agendas, matrimonios, cuentas bancarias, todo se divide. ¿Sabes por qué? Por una sola razón, y te voy a dar esta palabra. En Mateo 12:25. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiero hablarle hoy a las familias, y quiero hablarte a las familias. Quiero decirte en esta mañana que hay corazones divididos en tu interior. Hay pecados sin confesar. Tu corazón está dividido, iglesia. Tu corazón vive de hipocresía. Tu corazón vive de envidia. Tu corazón vive de idolatría, de religión. Aún entre los mismos esposos, aún entre los mismos hijos. Pero en esta mañana yo te llevo a esta tarde, porque ya hiciste el devocional. Y lo que Dios me guió a la iglesia a levantar estos devocionales. Yo te le digo hoy, no traspases líneas espirituales, no te creas más santo que otros, no te levantes a mantos religiosos, bájate,
a la humildad de ser padre y madre. Bájate a amar a tus hijos. Bájate a aprender a que la división y la contienda empezó desde la casa, desde los hogares cristianos, desde las casas de Dios, viviendo una apariencia que no era real. Yo quiero decirte en esta mañana, Jesucristo empezó a dejarnos enseñanzas sobre la división de la familia. Y Él dijo, un reino dividido no permanece. ¿Sabes que el reino de Dios en nuestros hogares está basado en el perdón? Está basado en hablar verdades con Dios. Es quitarte la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Hoy entendí muchas cosas y hoy le doy gracias a Dios. Y hoy más que nunca sé que Dios tuvo misericordia y me casé con el hombre que Dios me había dado. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios por mi hogar. Doy gracias a Dios haber recibido al Señor estando mis hijos pequeños. Hoy le hablo a las mujeres y a los hogares de sus hijos pequeños. Hoy ya se casaron, ya muchos formaron el hogar, ya están en casa, ya realmente hoy somos abuelos. Hoy la verdad, pero la gente quiere romper con sus palabras. No, ahora no, y hacen votos internos. No, es que este no es tiempo. No, es que ahora no. Y aún han juzgado. Aún la misma murmuración dentro de tu familia, juzgando cuántas familias involucrados en situaciones que no debieron haber sido. Este es el momento en que vayas y ungas a tu familia. Es el momento que te levantes a ver la gloria de Dios. Es el momento de todo carnal trae división en la casa. Todo inmaduro, toda carnalidad e inmadurez está basada en el yo. Es que yo lavé, es que yo planché, es que a mí me tocó, y es que yo. Muere al yo hoy. Pues si te toca hacer todo, hazlo. Pero no te quejes, porque vas a quedar solo, sola, en la quejadera, en el yo del orgullo. El de tener el orgullo en el corazón. El orgullo está en el corazón, en tus pensamientos. En tu corazón estás montado en una autoridad que Dios te puede quebrar. Quebrar en cómo te puede humillar. Porque Dios trabaja el orgullo fuerte. Dios trabaja el engaño fuerte. Dios trabaja la mentira fuerte. La envidia. Toma las posiciones de lo que Dios te ha llamado hoy. No te montes. Es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Dios te pudo haber hablado, pero yo también te voy a decir una cosa. Si tu corazón está dividido, yo te hago una pregunta. ¿Quién te está hablando? Si con la gente que te pega para hablar mal de ti, para hablar mal de la autoridad de la iglesia, para hablar mal, para murmurar, porque veo teléfonos, Dios se encargará de eso. Dios se encargará. Si estás hablando mal de tu esposo, si estás hablando mal de tu esposa, si estás hablando mal de tus hijos, si menosprecias tu propia carne. El Señor le dijo al varón, tú eres carne de mí, le dijo, ella será llamada varona, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Este es el tiempo de que el único que puede dar el verdadero amor lo da el Señor cuando aprendemos a dar a la casa de Dios. ¿Por qué tuvo Dios que enseñar que había que dar? Porque el dinero divide la familia. ¿Por qué el Señor aprendió que era tiempo de orar? Porque era lo único que nos elevábamos a Dios. Y aquí estamos dependiendo de Dios. Estamos dependiendo del Hijo de Dios. Hoy es un día en que creo que Jesús salió y dijo,
La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, así como ha glorificado. En Gálatas 6:1, ya no queremos entrar en unidad por temor a ser heridos y rechazados. Usted no quiere entrar en unidad con sus hermanos porque ellos interfieren con su ego, con tu ego. Y así hay muchos que caminan solos porque el orgullo los lleva al ego. Es que yo sé la palabra. Se van a leer cosas más allá de la misma autoridad. Chismosean, son chismosos. ¿Sabes qué? Te vas a quedar ahí y nunca vas a llegar a tu plenitud. Nunca vas a llegar a tu desarrollo porque tienes orgullo, ego. Los pensamientos te los toma el enemigo porque tienes demasiado ego y orgullo. ¿Sabes por qué lo tienes? Porque nunca has ido a resolver delante del Señor tu corazón. Tu corazón está dividido entre Dios y tu carne. Estos son los días que si Dios dice, deja esto, déjalo, haz esto, haz esto. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes dos formas de poder ser bendecido por Él. Triturado o obediente a su voz. ¿Qué no te deja? Tu corazón. ¿Crees que Dios te falló? Nunca. Él nos ha fallado. Él sigue creyendo en sus promesas. Y si no, te dará las mejores opciones. Pero Dios es Dios. El que toma decisiones en las heridas, su camino no le va a ser fácil. La palabra de Dios dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el inmaduro causa división, usted que es espiritual debe ayudar y restaurar. ¿Qué hacer con la gente que causa división? En Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que habéis apartado de ellos. Cuando la Biblia nos enseña, lo que nos está diciendo es marcarlos. Ellos no son el tipo de gente que debemos tener cerca de nosotros. Debemos apartarnos de la gente que habla mal de otros, de los chismosos. Se conoce a alguien que lo único que hace es hablar mal de la iglesia, de su familia, de su esposo. Márquelo y apártese y evítelo. Yo te voy a hablar, iglesia, en este momento. Mucha gente te apartó de la iglesia. Hay gente que se fue de la iglesia y fue apartado de la verdadera doctrina. Muchos se salieron del camino y volvieron al desierto. Entre apariencia, aquel que te empezó a predicar la palabra, siendo que Dios te quería llevar a ser primero, volviste a ser último. Te tocará esperar hasta cuando Dios te vuelva a poner. El verdadero evangelio de los verdaderos apóstoles de este tiempo que están moviéndose en lo sobrenatural, lo más importante se llama la familia. Y todo empieza en casa. Pero cuando tú sales de casa a serle infiel a tu esposa, a serle infiel a tu esposo, a serle infiel a tus hijos. Estos son los días de arrepentimiento y de santificación para poder ungirle los pies a nuestros hijos, hacer la Santa Cena. Entra al arrepentimiento. Entra al arrepentimiento de aquellas cosas que siendo uno, dejaste de serlo por la rebeldía de tu corazón, por quererte adelantar a la cabeza, por querer saber más que la cabeza. Esos son los ministerios y las iglesias que se levantan y son hechas
por líderes que se adelantaron a tomar el manto y esos nunca llegan. Aquellos que tomaron la decisión de hacer cosas que no están bien. Es momento de que reflexiones en casa hoy. Es el momento de que veas si el corazón de tus hijos está dividido. Es el momento de que los padres tienen que amarse y no podemos hacer diferencias de hijos. Todos son una misma, todos los amamos, todos tienen algo bueno. Es el momento de que el verdadero amor de Dios sea manifestado hoy en las casas. Vuelve a la humildad y a la sumisión. Baja el orgullo y la altivez. Porque la palabra de Dios dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere da frutos. Imparte, conversa con tu familia. Habla con ellos. Deja de estar metido en el celular. Deja de estar viendo televisión. Vayan a la sala, compartan el lugar de la unidad, que es el comedor y la sala. Trae unidad familiar. Dios abomina a los que causan división. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso, el que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos. El Señor abomina todas estas cosas, el que siembra discordia entre los hermanos. Abomina tener aversión, quiere decir que Dios no lo soporta y no quiere verlo. En las iglesias hay gente que se han encargado de crear discordia, de cortarle la influencia al hermano con la cabeza de la iglesia, con los pastores de la red, con el mentor. Dios eso lo abomina en la iglesia y abomina en la casa. Aquellos que separan. Hay mucha tarea que hacer en casa, por Dios. Hay mucho que hacer. No te voy a hablar de la iglesia, porque en la iglesia allá muchas veces hablamos. Te estoy hablando de tu casa. Estoy hablándote desde la cabeza, donde el corazón está dividido en dos, donde los pensamientos, donde la división y la contienda. Es el momento de levantarnos y pensar todo lo que el Señor nos está hablando. Número 2, el requisito para que usted tenga unidad en su hogar debe estar en unidad con la palabra de Dios. Usted debe estar unido con la palabra de Dios, las cabezas del hogar, como dice en el Salmo 127, velad y orad. Si Jehová no edifica la casa, en vano velan los que la edifican. Y número 1, debemos estar unidos en la palabra de Dios. Número 2, debemos estar unidos en los requisitos para que Dios nos bendiga. Número 3, y quiero orar en esta hora, la presencia de Dios habita en la unidad. Si no hay unidad, no hay presencia. En la unidad es el cumplimiento de la oración, donde Jesús dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor nos asegura que nos quiere desatar unidad en el hogar. Nos quiere traer unidad entre el esposo y la esposa. Quiere traer unidad entre los hijos. Quiere traer unidad en los nietos. ¡Qué alegría más grande! ¿Sabes cuántos hijos son tan egoístas? No, es que yo no quiero tener hijos ahora, porque es que ahora no. Y cuando tú los quieras tener, pues no te los va a dar. Porque ¿sabes por qué? Porque eso viene de Dios. Entonces arrepiéntete, no seas egoísta de hacer a tus padres que tengan nietos. Porque mientras estemos vivos, te los vamos a cuidar. Pero cuando no estamos vivos, entonces los tienes que dejar a otro.
y sabes, no sabes qué puede pasar. Entonces este es el tiempo de estar más en unidad. Este es el tiempo de salir de los cuartos. Este es el tiempo de compartir. Este es el tiempo de honrar en casa. Este es el tiempo de hablarnos los unos a los otros. Este es el tiempo. Hay cosas que de pronto en este momento no entiendes, pero hay cosas que Dios está organizando. ¿Por qué? Porque cuando Dios existe, el amor viene. El amor se desata. La unidad se desata. ¿Y sabes quién te guía? Tu padre y tu madre espiritual. Hay solo un padre y una madre espiritual en la iglesia. Y hay pastores que pastorean. En este caso yo soy la madre de la casa. Y los pastores me ayudan a pastorear. Y ellos no son tus padres ni tu madre, sino ¿quién? La madre de la iglesia. Yo, que los amo con todo su corazón y les desato palabra de vida. Hay un solo padre y una sola madre. Así como un día me lo enseñó mi padre espiritual y yo lo acogí. Sabemos que Dios es fiel y Dios es misericordioso. Los roles de autoridad en la casa se han perdido. Y Dios ha permitido de darnos señales y de enviarnos personas que nos puedan ayudar. No podemos ser egoístas. Tenemos que aceptar lo que Dios nos llamó. Señor, yo te doy gracias hoy en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Padre, afirma a las familias. Afírmalas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llévalos a tener la unidad en el Espíritu. Llévalos a amarse los unos a los otros. Lleva, Señor, a perdonarse los unos a los otros. Que hoy sea un momento de sanidad y perdón. Que hoy sea un día en que nos perdonemos los unos a los otros. Que esto sea un día en que expresemos el verdadero amor. Que este sea un día en que podamos amarnos los unos a los otros. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, porque hoy un día, hace más de 2000 años, Jesucristo salió a formar discípulos. ¿Y sabes qué? Enséñales a dar el mejor consejo. Yo creo que muchas saben y muchos en la iglesia saben que lo único que siempre les he dado consejo para que fueran guiados a sus hogares. Nunca he entrado a sus casas sin no ser invitados. Si no soy invitada, no voy. Si soy invitada, voy. Porque sé respetar los hogares. Sé respetar la casa. Aprendí el respeto y la autoridad en mi hogar. Aprendí a respetar a mis padres naturales y espirituales. Aprendí a honrar a Dios, a mis padres naturales y a mis padres espirituales. En esta mañana yo quiero llevarte aquellas cosas que hay que volver a valorar, aquellas cosas que no podemos abandonar, aquellas cosas que Dios nos dio vida y vida en abundancia. Estos son los días de arreglar muchas cosas, iglesia. Muchas hay que arreglar. Muchas cosas en esta semana. Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestras familias. Te damos gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y para siempre son tus misericordias. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia voltee su corazón a ti y a sus hogares. Padre, que antes más de montarse en la prepotencia del ego y del orgullo, aprendan a hacer las cosas que tienen que hacer en casa. Yo te pido en esta mañana, Espíritu de Dios, revélate a sus corazones. Trae el amor y la unidad en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, derrámate. Derrámate, Señor. Padre, derrámate en el corazón de tus hijos.
Si su corazón un día fue división contigo y con su hogar, que venga la santidad, el respeto. Padre, que todas aquellas cosas que hubo deshonra, viniera la honra. Que hoy, Señor, aprendan que tú eres Dios sobre todas las cosas, porque nunca he visto justo desamparado, ni que tu descendencia mendigue pan. Hoy te entregamos todas las cosas y las ponemos delante de ti. Enséñanos a ser tus discípulos, a llevar tu evangelio. Hoy pactamos nuestras familias, hoy pactamos nuestra relación contigo. Hoy te decimos, mi Señor, gracias. Gracias por habernos escogido a ser tus discípulos y tus discípulas, a ser, Padre, unidad familiar y no división. Padre, a llevar el evangelio de la unidad. Padre, gracias porque tú nos amas con amor eterno. Gracias, mi Señor, porque tú estás en nuestras casas, tú estás en nuestros hogares, Señor. Tú te encuentras en este lugar, Señor. Tú estás aquí, Papito Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aprendemos a entender tu soberanía, porque tú vas a cumplir muchas cosas, pero hay muchas cosas que nosotros te hemos prometido que tenemos que cumplirlas, porque en Eclesiastés 5 lo dice: mejor es no prometer si no vas a cumplir. En esta hora yo te pido que le recuerdes a tus hijos todo lo que te prometieron y no hemos cumplido. Todo lo que le hemos prometido a nuestros hijos. Todo lo que le prometiste a tu esposa y a tu esposo. Todo lo que le prometiste a tus hijos. Que Dios nos bendiga para poder cumplir. Porque el único que nos puede llevar y nos provee y nos da la provisión y la bendición y sana los corazones de la familia, se llama nuestro Abba Padre, nuestro Jesús. Gracias, Él fue el que vino a traer la restauración de la familia. Padre, gracias. Padre, en esta mañana te presentamos nuestros diezmos y ofrendas. Te presentamos nuestras finanzas. Te presentamos nuestro ayuno. Te presentamos, Padre, nuestro tiempo de oración en el nombre de Jesús. Y te pedimos hoy, Señor, guíanos para ver tu gloria hecha realidad. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, por tu presencia en nuestros corazones. Gracias por guiarnos cada día a ver tu victoria, porque nunca hemos visto justo desamparado, ni que tu descendencia mendigue pan. Yo declaro que ellos santifiquen sus finanzas. Yo declaro que ellos santifiquen, Padre, su hogar, que ellos santifiquen sus hijos, que tú te levantes para mostrar el poder de tu gloria, porque nunca he visto justo desamparado, ni que tu descendencia mendigue pan. Gracias, Señor, por ayudarnos, por acordarte de nosotros. El amor tuyo es tan grande que entregaste a tu Hijo para que en Él tuviéramos vida eterna. Que el Señor los bendiga, que puedan disfrutar su familia y que puedan disfrutar este día en familia. En el nombre de Jesús. Amén.